Hola hermano, buenos días. Un saludo para todos, ahí donde me escuchan, a la audiencia que me escucha ahí por el YouTube o por las diferentes plataformas. Hoy estaremos a la luz de los salmos en el capítulo 48 y este es un salmo muy provechoso para nosotros. Por cierto, este salmo 48 nos habla de la hermosura y gloria de Sión. Vamos a mirar qué nos dice el salmo 48, vamos a empezar a leer. Si tú quieres agarrar tu lapicero, tu libreta y tomar notas, esto es muy provechoso, podemos aprender mucho de esto. Voy a leer los primeros 3 versículos y vamos a entrar rápidamente ahí en materia a lo que dice el Salmo 48 a la luz de los salmos. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra, es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Hasta aquí estamos leyendo del 1 al 3 y estamos mirando cómo la presencia de un Dios tan grande, tan digno, merece en gran manera ser alabado. Pero cómo no alabar a un Dios tan grande, tan digno, y que hemos visto todo el recorrido desde el inicio de la Biblia, cómo el Señor ha hecho grandes milagros, grandes prodigios, grandes maravillas, y este salmista se da cuenta de eso. Seguimos ahí, por cierto, con los hijos de Coré. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 145 dice: su grandeza es inescrutable. En otras palabras, no se pueden describir la grandeza de Dios. Lo que Dios ha permitido conocer de Él, lo ha manifestado en su palabra, así como lo oyes en su palabra. Su palabra es la verdad, contiene la verdad, es la palabra de Dios y contiene este libro de la Biblia, lo que es el carácter y los atributos de Dios. Si tú te diste cuenta, en el Salmo 145 dice que su grandeza es inescrutable. ¿Qué es lo que significa inescrutable? Simplemente significa que no hay comprensión de su grandeza. Por más que queramos explicar esto, no vamos a poder llegar a ese pleno conocimiento, porque su grandeza es inescrutable. Nadie lo puede contar, nadie lo puede describir. Pero si leemos a la luz de los salmos, a la luz de la escritura, vamos a encontrar muchas cosas que Dios ha permitido que conozcamos de Él. Por ejemplo, este salmo dice: cuán grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Cuán grande es el Señor. En otros salmos te he preguntado que si tú conoces a un Dios parecido a este, a lo mejor tú puedas hacer alguna comparación entre Dios y algo que no es Dios, pero déjame decirte que Dios no tiene comparación. Dios es Dios sobre todas las cosas. Vamos rápidamente. Otro texto que me gustaría compartir contigo es Romanos 11:33. Dice Romanos 11:33 que el conocimiento de Dios, su sabiduría, sus riquezas son incontables y es comparado en una profundidad insondable. Pero, ¿qué otra cosa podemos aprender de eso? Que no se puede tocar fondo. Esa es la ciencia, el conocimiento, el amor de Dios. Dios mismo ha provisto este lugar para que Él sea exaltado. La hermosura y la gloria de Sión, como vamos a mirar más adelante, no se trata de que la ciudad, aunque la Biblia describe esta ciudad como una ciudad hermosa, es Dios mismo que hace que esta ciudad sea hermosa. Él va a brillar como el sol de justicia. Su sola presencia va a alumbrar esta ciudad. No, dice la Biblia que no habrá necesidad de la luz, ni de la luna, ni del sol, porque Él mismo será la luz. Pero vayamos más rapidito. En Zacarías 8:33 dice: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Dios mismo prometió que Él estaría en la ciudad de Sión, en la ciudad de Jerusalén. Pero vemos a la luz de los salmos, ¿qué nos dice Juan 1:14? Hablando del Señor Jesucristo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Si tú no te diste cuenta de este pasaje entre Juan y Zacarías, Dios había prometido ya en Zacarías estar habitando en medio de su pueblo, pero ahora en Juan nos da testimonio que Jesús ha llegado a habitar a Jerusalén. O sea, Dios se manifestó en Jesús. La Biblia nos dice que en Jesús le plazó a Dios habitar toda la plenitud de su deidad. Jesús fue el representante de Dios, y no solamente fue el representante, sino fue Dios mismo que estuvo presente en Jerusalén para conducirlos en gracia y en verdad. El Señor Jesucristo fue el Dios encarnado que habitó en la ciudad de Sión, en la ciudad santa de Sión. Vayamos un poquito más adelante. El salmista tenía una visión futurista acerca de esta ciudad. Inspirado por el Espíritu Santo, cientos de años atrás, el salmista logra ver a la Nueva Jerusalén. Lo que Juan escribió en Apocalipsis 3:12 suena muy similar. Vayamos a ver ahí qué dice Apocalipsis 3:12. Rápidamente ahí, si tiene su Biblia, acompáñeme, por favor. Es muy importante que vaya conmigo a mirar estos pasajes de la Biblia. Dice Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Miramos cómo el salmista está mirando una visión futurista, no solamente del presente, sino que él está apuntando, como todos los salmos, apuntando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en Apocalipsis 3:12, dice que él mismo escribirá su nombre en esa ciudad santa, en la ciudad de Dios. Vayamos un poquito más allá. Entonces, esta ciudad, en la providencia de Dios, en el poder de Dios, es algo que debería inspirarnos, anhelarla, alentarlos, alegrarnos y gozarnos en proclamar la grandeza de este Dios. Versículo 4, 5, 6 y 7 dice: pues los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y vivieron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está en parto. Con el viento del este, tú destrozas las naves de Tarsis. También el salmista nos da una idea de que hubieron personas que quisieron sitiar esta ciudad, que quisieron atacar esta ciudad, pero sucedió algo contrario. Sucedió increíblemente cuando ellos entraron, se maravillaron al ver esta ciudad. Y dice la Biblia, y se turbaron. Es que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, como dice el Salmo 114:7. Estos líderes de estas naciones no pudieron estar en la presencia del gran Dios. Huyeron. Y ahí dice la Biblia en el Salmo 48, en el versículo 6, ahí se apoderó de ellos un temblor. Y es que ante Dios nadie puede estar de pie. Él es Dios grande y temible, como leímos en los salmos pasados. El versículo 8 dice: como lo hemos oído, así lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre. Ellos ya estaban maravillados con el simple hecho de haber oído de sus antepasados, pero ahora ellos tenían la experiencia de estar mirando lo que estaba sucediendo ahí. Que los reyes que se habían juntado habían salido pasmados, habían salido temblorosos de ahí, de la presencia de Dios. Dice más adelante el versículo 9: hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Después de haber leído del 1 al 8, donde la exaltación de la grandeza, la fuerza de Dios, que nos incita que este Dios debe ser grandemente adorado, ahora pasa a hablarnos de una palabra de la cual te he hablado hace algunos capítulos, y que esto sería algo que no debería de borrarse de nuestra memoria, algo que no debería de desaparecer de nuestros labios, es hablar siempre de la misericordia de Dios. Dice el versículo 9: hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Otra vez
la palabra misericordia. Es algo que lo que nosotros no podemos callar. Algo de lo que nosotros no podemos estar callando, sino al contrario, estar diciendo que las misericordias de Dios son insondables, son perfectas, que todo el tiempo tenemos que hablar de la misericordia de Dios. Y exaltar la misericordia de Dios en todo tiempo es algo que nos ayudará a enamorarnos cada día más de Dios. Y no solamente enamorarnos particularmente, sino ayudar a otros a que se enamoren de la misericordia de Dios. ¿Cómo no acordarse de la misericordia de Dios? Pero te diré algo que aunque parezca chiste, aunque parezca mentira, muchos cristianos ya no hablamos de la misericordia de Dios. Ya no testificamos, ya no exaltamos su misericordia. Hacemos que otros se alejen en vez de acercarlos a Dios por no hablar de la misericordia de Dios. Pero cuando hablamos de la misericordia, no solamente te enamoras tú, sino que se enamoran otros de la misericordia del Dios grande, digno de ser alabado. Fíjate, el salmista dijo en el Salmo 26:3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El cristiano vive bajo la misericordia de Dios y por la misericordia de Dios. Y nosotros somos testigos de ver su misericordia en todo momento. Y también hemos decidido andar en la verdad. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Un texto muy conocido. El Salmo 40:10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Esto es tan importante que si no lo hacemos, cometemos un pecado de omisión. Un pecado, si callamos, también nos es pecado. La Biblia nos dice que todo aquel que sabe la verdad, que conoce el bien y no lo hace, también le es pecado. En el Salmo 48:10, ahí donde estamos, dice, oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Hermanos, en el nombre de Dios, el nombre de Dios está lleno de su majestad, está lleno de su justicia, está lleno de misericordia. Y por esas cosas y por muchos más, el juicio de Dios, su bondad, su carácter, por esos atributos tan grandes, Dios debe de ser exaltado. Y la alabanza de Dios llega de un extremo de la tierra hasta el otro. Dice el versículo 11, alégrense el monte de Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Llegará el día, hermanos, en que Dios hará un juicio justo para todos nosotros, aún para la creación. La creación, dice la Biblia, que gime también por ser renovada. El versículo 13, consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera. Y otra vez nos incita a estar hablando de esta generación, a que no le callemos las misericordias, las grandezas de Dios, los juicios de Dios, su amor, su eterna misericordia, su eterno reinado. Que no callemos. Si le estamos hablando a nuestros hijos, si le estamos hablando al sobrino, si le estamos hablando a los padres, si le estamos hablando al amigo, al compañero, no callemos. Y el versículo 14, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Este es nuestro Dios, hermanos, y es un Dios eterno que demanda de nosotros obediencia, que demanda de nosotros que le alabemos, que le exaltemos, que le glorifiquemos. Y fíjate cómo termina el versículo 14. Dice, Él nos guiará hasta la muerte. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque Él estará conmigo. Pues también aquí el salmista dice, Él nos guiará hasta la muerte. Algunas versiones dicen, aún después de la muerte. Dice el salmista en el capítulo 44, 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Esto fue a la luz de los Salmos, el capítulo 48, hermanos. Si tienes algún comentario, por aquí apareció
esta chiquita aquí que siempre me acompaña, hoy decidió salir en los videos. Mándales un saludo, mami. Adiós. Un saludo. Y un saludo para todos mis familiares que nos están mirando. A nombre de mi familia, a nombre de mis hijos, de mi esposa, a nombre de los hermanos de la Iglesia Camino de Vida. Gracias al hermano Pastor Luis Ortega, que nos está dando la oportunidad ahí de compartir un capítulo diario a la luz de los Salmos. Dios te bendiga. Bendiciones.